el documento. Ya hay 9, así que... Hay 16, bueno, vamos 18 a usar personas. el documento que dice una mirada a la edad moderna. 19, sí. Ya, entonces, como siempre, la idea es que usemos un poco de imágenes más que texto, porque el texto lo tiene. Y entonces, ya con la partida ahí tenemos algunas cosas que me gustaría que fueran participando al mirar lo que les presento. Hay un collage ahí, ¿cierto? Que tiene una serie de imágenes que las vamos a ir usando en la clase. Y algunas tienen que ver con los comienzos de este periodo, y otros tienen que ver con el final del periodo, y otros tienen que ver con antecedentes del periodo. Por ejemplo, la figura central, ¿alguien la puede reconocer, identificar, la que está al centro de la imagen? ¿La creación de Adán? Sí. ¿Algún dato, el De nombre, Miguel Ángel. el autor, alguna idea? De ¿La Miguel creación Ángel, de ¿ya? Adán? Sí, la creación de Adán de Miguel Ángel. La creación de Adán. Ya, la creación de Adán. ¿Y dónde está esa pintura? ¿En qué lugar físico está? Está ¿No? ¿cómo se llama? Es que es una capilla que es muy famosa porque tiene muchas pinturas. Capilla Sixtina. La Capilla ¿O no? Sixtina, que es parte del Vaticano, que es muy visitada a muchos turistas. Y bueno, esa obra es simbólica porque toma elementos nuevos del Renacimiento con elementos clásicos de la religión. Ya, en el ángulo superior, para ustedes sería izquierdo, arriba, hay una imagen donde aparece una dama con poca ropa y una serie de elementos adicionales. ¿La reconocen? ¿Cuál? ¿La de la derecha? ¿O no? Bueno, claro, a usted a la derecha. Algún varón va a decir que la conocía pero con ropa, pero ahí está sin ropa. Pero ¿qué obra es esa? La del aceite de ¿A qué oliva. alude? ¿Venus o no? El nacimiento de Venus. El aceite, los El nacimiento de fideos. Venus. Es Venus. El Nacimiento de Venus. ¿Ya? Es Venus, sí. Y está basada en la mitología, porque una fuente de inspiración del Renacimiento fue la mitología, otra fuente de inspiración fue la religión, como vemos en la figura central. Luego, en el otro ángulo, el inferior izquierdo, hay una pintura donde hay un montón de personajes. ¿Alguien la reconoce esa pintura? Sí, es que, ay, no me acuerdo, pero se convocaba a filosofar, pero no me acuerdo cuál era la... Qué También es muy rabia, famosa, qué se rabia, no llama, me acuerdo, pero... tiene que ver con la Academia de Sí, Atenas. sí, la Academia de Atenas. Bueno, y los personajes son los grandes hombres de Atenas. Bueno, cada una de estas pinturas está asociada con algún pintor relevante y que marcan tanto fuentes de inspiración, que eso le quería marcar, la religión en el caso de Miguel Ángel, de Botticelli, la mitología, y acá los personajes de la Grecia clásica, porque acuérdense que la Edad Moderna parte con el Renacimiento, y el Renacimiento es una búsqueda de lo antiguo, de lo clásico, de lo de Grecia y de Roma. Las otras dos figuras que están, una en el ángulo superior y la otra en el ángulo inferior, no tienen un autor tan conocido ni están, en realidad ilustran hechos. En el caso de la que está en la parte superior, ilustra la llegada de Colón a América, y la que está en la parte inferior La ilustra Revolución las Francesa. revoluciones liberales y nacionales. No la Revolución Francesa, esto ¿No? siempre es un error. No, se usa mal la mente, la usan en los textos porque es posterior. Esta pintura se pintó mucho después y se llama la libertad guiando al pueblo. Y si se fijan en las armas, fíjense en las armas que tiene el señor del sombrero y el niño con dos pistolas, no son armas de la época de la Revolución Francesa, son posteriores. En realidad este cuadro está aludiendo a las revoluciones que se inspiraron en la Revolución Francesa. Es decir, las revoluciones que van desde 1830 a 1850. Pero bueno, se han equivocado varias veces y lo han puesto en los libros como una alusión a la Revolución Francesa.
la verdad es que, claro, la mujer con el torso desnudo y la bandera con los colores de Francia tiene que ver con eso, pero en el resto del contexto, los trajes, por ejemplo, el sombrero, el corbatín, son posteriores. Ya, pero en realidad es un detalle porque en el fondo mostrar que hay hitos que marcan el inicio de la época moderna, el descubrimiento de América puede ser otras cosas también, y hitos que marcan el final. Bueno, y en la primera parte del documento, cierto, aparecía como lo que caracteriza a cada siglo de la época moderna. Si se fijan ahí, cada siglo tiene alguna característica. Por ejemplo, el siglo XV tiene que ver con dos momentos, el Renacimiento y su inspiración en lo greco-romano, y las exploraciones, por eso aparece un mapa ahí. El siglo XVI tiene que ver con la Reforma, y por eso es que aparecen varios reformadores ahí, Lutero, Calvino, Enrique VIII, y un mapa de Europa pintado en base a los cambios religiosos. Otro hecho relevante del siglo XVI son las nuevas rutas comerciales que se abrieron y que fueron conectando al mundo. Aquí, como podríamos decir que comenzó la globalización en el siglo XVI. En el siglo XVII, en el arte está el barroco, y ahí tenemos un edificio de estilo barroco. El absolutismo, y ahí tenemos un monarca siendo recibido y coronado, y el parlamentarismo, ahí está el parlamento inglés. En eso vamos a profundizar luego. Y después, en el siglo XVIII, la ilustración, y por eso los personajes que aparecen ahí, por ejemplo, si se fijan, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, son los pensadores del siglo XVIII más famosos en el área de la política, los filósofos ilustrados. Y también en esa época, en el siglo XVIII, comienza la industrialización con la invención de la máquina a vapor y los cambios tecnológicos. Ya, ese es el contexto, ¿ya? Entonces, esta época abarca varios siglos, no tanto como la Edad Media eran 10 siglos, 1000 años, acá son del siglo XV al siglo XVIII. Ya. Bueno, yo les puse, ¿cierto?, con relación a la primera parte, estas 4 preguntas, y me gustaría escuchar la respuesta a esas 4 preguntas. Son bastante breves las respuestas, así que va a ser cortita la intervención. ¿Alguien que voluntariamente conteste a la 1? Para las que no se dieron el trabajo de hacerlo. Yo. ¿Sí? Los marcan dos acontecimientos. ¿Cuáles? En Europa se usa en el momento en que el sultán turco Mehmed II conquistó Constantinopla en 1453. Y Ya, en España, o sea, la caída de Bizancio es un hito. sí, y en España en 1492 en el descubrimiento de América, porque conquistó Ya. el último reino musulmán de Ya, Granada. incluso habría un tercer acontecimiento. Bueno, que no es acontecimiento, pero es un hito que cambió también un poco el esquema de cómo La invención de la escritura de Gutenberg. la invención de la escritura, no exactamente, la invención de La imprenta. la imprenta. Eso Ya, era. esa es la respuesta completa a esa pregunta. Entonces, del punto de vista de acontecimiento, serían 2. La caída de Bizancio, o la conquista de ese sector por los turcos, y el descubrimiento de América. Y del punto de vista de los hitos tecnológicos o de cambio, la creación de la imprenta que se le atribuye a Gutenberg. Con la segunda pregunta, ¿por qué se cambió el nombre de la ciudad de Constantinopla? Eso fue porque ¿Alguien? Dale, Isa. ¿Sí? que la gente de allá no oficialmente le llamaban Istambul. Entonces ahí lo cambiaron. Pero algo marca la diferencia, no está relacionado con la pregunta 1. Se le cambió el nombre cuando el sultán Mehmed II lo conquistó Constantinopla. Ya. O sea, la conquista turca quiso marcar una diferencia y se rebautizó la ciudad. ¿Cómo se llamaba antes de llamarse Constantinopla?
cuando era romana típica. Porque esta ciudad ha tenido 3 nombres. Alejandría. No. ¿Cuál era la capital del Imperio Romano de Oriente? Bizancio, ¿no? Ya, Bizancio. Bizancio, Constantinopla, Estambul es la misma ciudad. Ya, vamos a la 3 para que avancemos porque por mi demora estoy acelerando un poquito. Ya, en la 3. ¿Quién responde a la 3, por favor? ¿De qué reforma hablamos? ¿De qué tipo de cambio? ¿Es una reforma política, económica, tecnológica, religiosa, artística? ¿Cuál es la reforma que marcó esta época? En el video aparecía que era el cambio desde el teocentrismo hacia el humanismo. Ahí no me acuerdo de más. A ver, vuelvo a la primera imagen. Fíjense, por favor, siglo XVI. Hay ahí un mapa y 4 personajes. De esa reforma estamos hablando, Religiosa. religiosa. Y la reforma consiste en que la gente, liderada por frailes o por líderes políticos como son reyes, se desconectan, se desvinculan, se separan de Roma. A esa reforma estamos hablando. Entonces, la expresión reforma alude a una ruptura de la Iglesia Católica Apostólica Romana que se divide y que va a ser muy importante esa división porque va a marcar la historia al punto que se produce un gran quiebre y la Iglesia va a perder poder sobre territorios grandes como por ejemplo Alemania, zonas de Suiza, Francia. Hubo guerras por eso. Ya. Y la cuarta pregunta de los aspectos generales: ¿qué caracteriza al siglo XVIII? Y vuelvo a la imagen porque ahí está lo esencial. Revolución industrial. Que fue un crecimiento de desarrollo económico. O sea, como... Ilustración del A ver, liberalismo. hay 4 personajes ahí y una industria en la línea del siglo XVIII. La revolución industrial. Revolución industrial. Y ahí la revolución industrial ¿qué asociación podemos hacer con esos 4 personajes que están ahí? La ilustración. La ilustración, ya. Entonces la respuesta es: ¿qué caracteriza al siglo XVIII? Una serie de cambios de mentalidad, cambios intelectuales, cambios que llevaron al desarrollo de la ciencia, y la ciencia lleva entonces a la industria. O sea, en resumen, aquí en el siglo XVIII se le da continuidad al renacimiento del siglo XII, XIII, XIV, que puso al hombre como centro, y acá más que el hombre es la razón, el intelecto. Por eso se habla del siglo de las luces, el siglo de la razón, el siglo de la ilustración. Y en esa iluminación, con el conocimiento, se desarrolla la tecnología y cambia la forma de producir y trabajar. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estas 4 preguntas aludían a la imagen inicial, digamos, a esta mirada general y a las características de los siglos. Ya. Después, el segundo punto del documento, que ustedes tendrían que haber trabajado y haber pensado un poco estas preguntas, lleva por título Evolución económica y social, desarrollo del comercio y enriquecimiento de la burguesía. Obvio, no lo voy a leer, no tiene ningún sentido, ustedes lo tienen, ya lo revisaron seguramente. Y también yo trato de ilustrar ahí con imágenes cada una de las temáticas más relevantes de esa parte del documento, que termina con una serie de preguntas que son bastante más. Si las anteriores eran 4, aquí eran 7. Pero analizamos las imágenes. Primero, tenemos una primera imagen que dice rotación de cultivos. Bueno, este es un gran cambio que significó aprovechar mejor la tierra. Además había menos violencia, menos guerra. Entonces, estos cambios en las formas de cultivar y producir o trabajar la tierra va haciéndola más rentable.
al mismo tiempo va entusiasmando a la gente a la práctica agrícola. Recuerden que en la Edad Media la gente huyó a los campos, pero en el campo se vivía en los feudos y se trabajaba solo para subsistir. Era re poco lo que se podía producir como excedente. Pero cuando se logró mejorar la actividad agrícola con técnicas nuevas, como es, por ejemplo, la rotación, se le sacó más provecho. Por ejemplo, si ustedes observan, rotación bienal significa que entre un año y el siguiente cambia los paños de cultivo. Si ponen atención en el cuadrito, año 1 dice trigo, barbecho. ¿Algún agricultor campesino, latifundista o pequeño agricultor de la zona me puede decir qué significa la palabra barbecho? ¿Qué significa dejar en barbecho? Me imagino que hay algún agricultor por aquí, pues. Que es un terreno que no se siembra por un tiempo. Correcto. O sea, la idea es que ese terreno se recupere sin cultivarlo, porque si yo lo estoy cultivando todos los años, se va agotando los nutrientes del suelo. Entonces, se rotan los cultivos. Si en el potrero uno sembré trigo, el otro está en barbecho y al año siguiente se invierte. Después, otra etapa es la rotación trienal, y ahí es combinar distintos productos para sacarle mayor provecho a la tierra. Por ejemplo, si en un potrero yo sembré alfalfa o remolacha, no es lo mismo. O sea, en el caso de la alfalfa, o pensemos en algo más simple, los porotos, el maíz, todos los productos van de la tierra hacia arriba, ¿cierto? Las raíces absorben todos los nutrientes y se desarrolla el producto, pero si siembro remolacha o zanahoria o papas, es la tierra la que se va a mover, igual se va a recoger los nutrientes de la tierra, pero la tierra se va a oxigenar. Entonces, se van mezclando distintos tipos de cultivo para sacarle más provecho. En eso consiste la rotación trienal, y es todo un avance tecnológico que permitió aprovechar mejor la tierra y al mismo tiempo determinó que en Europa se ampliaran las zonas agrícolas, es decir, se echaran abajo bosques y se empezara a hacer cada vez más cultivos. Y eso determinó un poco lo que va a pasar con Europa, que prácticamente desaparecieron los grandes bosques de la época medieval. Ya, la segunda lámina nos ilustra con el intercambio comercial. Hay un mapa donde observan en un recuadro Centroamérica, con los viajes de Colón, y después todo un conjunto de otras rutas derivadas de las exploraciones de Colón y otros navegantes. O sea, el inicio del movimiento de los mercados de productos de Oriente a Occidente. Después observamos abajo a unos caballeros ahí que están haciendo alguna reflexión, análisis. Lo que estamos viendo ahí es los negocios que desarrolla los burgueses, pero ya no los burgueses de la Edad Media, porque si se acuerdan, la burguesía nace en la Edad Media, e incluimos en la burguesía a los artesanos, a los comerciantes, a los banqueros. Pero la burguesía nueva, la burguesía de la época moderna, ya van a ser a sociedades que se dedican al emprendimiento económico, a prestar plata, a financiar proyectos. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces los burgueses van cobrando cada vez más importancia y ellos son los que van a ir manejando la economía, al punto que le prestan plata a los reyes y los reyes, gracias a los burgueses, van a recuperar el poder. Antes el poder lo tenían los nobles en el campo, ahora el poder económico va a darle a la autoridad política un respaldo. Y la última imagen, porque la del centro también tiene que ver con la burguesía, la última imagen muestra la rebelión de los campesinos, porque uno de los hitos también que marcó esta época es los conflictos sociales. Hubo revueltas de campesinos en distintos lugares. ¿Y contra quién se rebelan los campesinos? Contra la nobleza abusiva, contra los duques, condes, marqueses, incluso contra la situación de abuso que puedan ejercer las ciudades. O sea, hubo varias
acciones violentas, hubo un cambio social importante, hubo tensiones sociales en este proceso. Entonces, la época moderna se va a caracterizar por una evolución económica que tiene que ver con cambios en el mundo agrícola y la producción, un activo intercambio comercial que fue agregando espacios del mundo a este comercio. O sea, ya no se trata solamente del comercio entre el campo y la ciudad o entre los productos de Oriente y Europa, sino empezó a integrar, porque las exploraciones y los viajes fueron ampliando el mundo conocido y variaron los productos también. Por ejemplo, llegaron a Europa los productos de América. Pensemos, por ejemplo, en la papa, el tomate, el maíz, los porotos. Y de Europa llegaron los productos de América. Pensemos en el trigo, pensemos en los cerdos, pensemos en las gallinas, pensemos en los caballos, en las vacas. No solo se trata de que de un solo lado, sino que hay una integración económica y un flujo de productos. Entonces, hay una evolución económica que tiene que ver con lo agrícola, lo comercial, y también tiene que ver con el capitalismo y el mercantilismo. El sistema capitalista es una economía basada en el movimiento del dinero. ¿Y quienes manejan el movimiento del dinero? Es esta alta burguesía, estos inversionistas que financian las exploraciones y los viajes. Como dato nomás, en la conquista de América, que se da en esta época, hubo inversiones de banqueros de distintos lados, por ejemplo, banqueros alemanes, financiaron la conquista de la zona de Venezuela, y el Estado español, en términos actuales, como que hipotecó Venezuela, y en un momento en que no pudieron pagar deuda, estuvo a punto de que ese territorio pasara a ser propiedad privada de los Fugger y los Belser, que eran banqueros que habían facilitado plata al gobierno español para esa conquista. O sea, a ese nivel es la importancia de los banqueros. Entonces la burguesía ya no es solo artesanos, campesinos, perdón, los campesinos no, artesanos, comerciantes, banqueros, sino que inversionistas, grandes compañías, que van a ser cada vez más famosas y van a marcar protagonismo en las ciudades. Las ciudades ya, los edificios más grandes ya no son los edificios religiosos, no es la iglesia, la más alta y la más grande, sino que va a ser los edificios de la banca, de estos grupos sociales. Entonces se produjo un cambio en el ámbito económico y social, porque hay una clase nueva, cada vez más pujante y poderosa, que es la burguesía. Y también rebeliones. En la Edad Media se entendía que si me tocó nacer campesino, yo moría campesino. Pero acá no, acá la gente quiere reclamar por derechos y por abusos, como son los derechos feudales, y por eso hubo bastante tensión social en esta época moderna, y es por eso que al final de la época esto va a terminar en una revolución marcada por la sangre, que es la Revolución Francesa. Ya, vamos a las preguntas entonces. Las preguntas en relación a este segundo tema o capítulo o aspecto son las siguientes. Veamos por favor ahí que podamos. Hay 7 preguntas, 7 personas que puedan dar respuesta. Yo hice un pequeño resumen de lo que está en el texto y en el fondo respondí a varias de las preguntas. Pero vamos para que reafirmemos conocimiento. ¿Qué actividades económicas crecieron mucho durante esta época? ¿Cuáles son las actividades económicas que más crecen? La expansión de la agricultura y Ya, el desarrollo agrícola, ya. sí, ¿Qué más? por el aumento de uso de las tierras y el comercio gracias a las nuevas rutas comerciales. El comercio podríamos decir, internacional o más globalizado. ¿Qué otra actividad económica creció, aparte del comercio? Los señores que están ahí en la esquinita. No sé, burguesa y mercadera. ¿Cuál es su actividad? ¿A qué se dedican? Banquero. La banca, claro, el préstamo con intereses. Entonces, tenemos entonces que hay actividad económica asociada con el desarrollo de la agricultura, con el comercio y con
sistema capitalista, que tiene que ver con el movimiento y la dinámica del dinero. Pregunta 2. ¿Quiénes eran los burgueses y a qué se dedicaban? Eran comerciantes. ¿Eran Eran solo comerciantes? Prestamistas igual. artesanos, igual. Ya, habría que hacer un distingo para la respuesta entre quiénes eran los burgueses de la Edad Media y quiénes son los burgueses en la Edad Moderna. En la Edad Media los burgueses eran los que vivían dentro de los muros de la ciudad medieval. Pero en el contexto de la Edad Moderna, los burgueses son todos los que se dediquen a actividades distintas de la agricultura, la política. O sea, en el fondo son los grandes banqueros, los inversionistas, los comerciantes, que se dedican a actividades vinculadas con el movimiento del dinero y de las mercancías. Aquí quizás es bueno aclarar que el capitalismo se asocia con la burguesía y que hay distintos tipos de capitalismo. Hay un capitalismo mercantil, mover mercancías y ganar plata con el movimiento, y hay un capitalismo asociado con la banca, es decir, un capitalismo financiero. Me gustaría que esos dos conceptos los dejáramos claros. Entonces, hay un capitalismo mercantil y hay un capitalismo financiero. Y eso tiene que ver con las actividades de los burgueses. El capitalismo mercantil, las transacciones, comprar, vender y lucrar con el cambio de mano de la mercancía. Y el capitalismo financiero tiene que ver directamente con el préstamo y financiamiento de la banca a actividades que hacen las distintas personas, los emprendedores. Entonces ya en esa época tenemos todo un desarrollo de una clase que cada vez se hace más importante y que le presta plata no solo a los emprendedores, sino también a los reyes para resolver sus problemas de orden político y de gobierno. Entonces cada vez van cobrando más importancia a los burgueses. Y por eso, como vamos a ver al final, no ahora, pero en la próxima clase, la Revolución Francesa fue protagonizada por la burguesía. Ya. 3. ¿Qué relación hay entre el crecimiento de la población, el crecimiento del comercio y el crecimiento de la producción agrícola? Aquí hay que extrapolar y construir una respuesta, porque no es literal, ¿cierto? Aquí les estoy pidiendo que hagan un esfuerzo un poquito más de reflexión. ¿Qué relación hay entre crecimiento de la población, crecimiento del comercio y crecimiento de la producción agrícola? ¿Cómo se vinculan esos elementos? O sea, yo diría que ya que mejoró el comercio y la producción agrícola, había una mejor calidad de vida. Entonces, más gente podía vivir mejor. Había más alimento. Sí. Y consecuentemente la población, cuando decimos mejor calidad de vida, puede vivir más y mejor, estar mejor alimentada, ¿cierto? Y al mismo tiempo se produce más de lo que se consume, porque la revolución agrícola permite eso. Y al hacer esto, entonces, al haber más producción, hay más excedentes y eso dinamiza el comercio. Y a eso agreguemos que el comercio se amplió, ya no es solo el comercio local. Entonces, estos tres elementos están íntimamente relacionados. O sea, la población puede crecer si la actividad agrícola permite alimentar a la población. Y al revés, como la población aumentó, hay que producir más en el campo y hay que cambiar las técnicas. Y como se produce más de lo necesario, si se produce un excedente, se mueve y se dinamiza el comercio. Y la gente empieza a especializarse, unos en la producción agrícola, otros en la producción industrial, otros en la comercialización, y eso entonces va permitiendo una integración de distintos componentes en la sociedad. Un poco lo que nos pasa hoy día, porque lo que estamos buscando, ¿cierto?, es entender cómo llegamos a la situación actual. Hoy día vivimos en una sociedad capitalista neoliberal, pero aquí todavía no ha nacido el liberalismo. Aquí estamos hablando de los inicios del capitalismo, que tiene una primera fase mercantil y una segunda fase financiera. O sea, uno es el comercio y lo otro es el préstamo con interés.
les recuerdo, y voy para atrás de nuevo, que en la Edad Media prestar plata con interés era pecado. O sea, un cristiano católico que prestara plata con interés se iba a ir al infierno. Y eso permitió entonces que los judíos, que no estaban incluidos en esto, pudieran dedicarse a esa actividad y no corrían ningún riesgo. Estoy haciendo una ironía, pero hay que entender que pasamos de una época medieval que censuraba muchas cosas, sobre todo esto de lucrar, el lucro era pecado, y llegamos a una sociedad moderna donde el lucro es un estímulo. Ya el lucro tiene que ver con la ganancia, la utilidad, que se obtiene como de las transacciones comerciales, del movimiento de la mercancía o de la producción agrícola y su comercialización. ¿Alguna pregunta en ese tema? ¿Se entendió Sí, sí, se la entendió, relación entre profe. esta dinámica? Ya. Vamos a la pregunta 4, entonces. ¿Qué 3 tipos de actividad económica realizaban los miembros de la burguesía? Ya la respondimos en la 2, pero reiteremos para los que se han ido quedando atrás. ¿Alguien que quiera participar? Nombrar 3 actividades económicas vinculadas con la burguesía. Para hacerla más completa, a lo mejor hagamos la diferencia entre la baja y la alta burguesía, para que quede más claro. ¿A qué se dedicaban los burgueses de la época moderna? Estamos hablando ahora. Tres actividades asociadas con la burguesía moderna. La banca, a la agricultura y al vender mercadería. Ya, hay un error ahí, hay una que no sirve. Hay que ir al concepto. Burgués tiene que ver con los que vivían y trabajaban dentro del burgo. En la Edad Media el burgo era la ciudad amurallada. Entonces las actividades que me tienes que nombrar son todas vinculadas con la vida urbana, no lo rural. Entonces hay 2 que están correctas de las que tú mencionas y una que está incorrecta. Artesana estaría ¿Cuáles son las? equivocada. ¿Ah? Artesana. No, esa está correcta. ¿Cuál es la equivocada? A ver, de las 3 que mencionó, la Agricultor. agricultura hay que dejarla fuera. Entonces, las actividades económicas de la burguesía serían el comercio, la banca y la producción que inicialmente fue artesanal y que al final del periodo se va a industrializar. O sea, se va a hacer cada vez más sofisticado producir. Y por eso estamos hablando ya de la revolución industrial casi. ¿Ya? Entonces la respuesta acá es el comercio, la banca y la actividad artesanal o productiva que se va a ir sofisticando hasta pasar de lo que podríamos decir la industria familiar a la industria ya en una fábrica, pasar del taller medieval a la fábrica moderna. Ese es el concepto más claro quizás. Un taller es una cosa pequeña donde trabajan 3 personas, un maestro, un oficial, un aprendiz, ¿cierto? Que son parte de los gremios medievales. Y aquí estamos pasando de un taller, de una pequeña instalación, que es una pieza, a un complejo industrial que es una fábrica. Entonces, claramente, la producción artesanal se va a especializar y va a lograr el desarrollo de la producción industrial. Pregunta 5. ¿Qué actividad económica creció mucho o considerablemente en esta época? ¿Cuál es la actividad que más crece? De acuerdo a lo que leyeron del texto y a lo que hemos conversado hasta ahora. La producción agrícola. Pero la pregunta no es qué producción, es qué actividad económica. El comercio. El comercio, ¿cierto? El comercio y particularmente el comercio entre territorios bastante alejados, intercontinental, podríamos decir. Y este comercio está asociado con el desarrollo de la burguesía, tanto la burguesía que se dedica a comerciar, como los burgueses que se dedican a financiar. O sea, otra vez vuelvo a los conceptos de capitalismo mercantil y capitalismo financiero. ¿Ya? ¿Estamos?
Ya, vamos a la pregunta 6. ¿Por qué apareció el capitalismo comercial? Porque los burgueses acumularon muchos capitales y por ello se convirtieron en inversores y así dejaron cada vez más lejos el sistema feudal, dando paso al sistema capitalista. ¿Y cuál sería el motivo de eso? Ahora, sí, que empezaron a ganar más dinero. A ver, asociarlo con... ¿Cuál es el hito? En la primera parte, ¿cierto? Hablamos de los hitos que marcaban el inicio de la época moderna. Hay uno de esos hitos que sirve para entender, para elaborar la respuesta. La descubrimiento de América. Correcto, ¿ya? Entonces, al producirse el descubrimiento de América, se amplía la actividad comercial y por lo tanto, entonces, hubo más interés por financiar proyectos y empresas. De hecho, no sé, costó encontrar que le financiara el viaje a Colón, pero después que ya se supo que había un territorio nuevo con otros productos, hubo muchos interesados en entrar en este financiamiento, banqueros de distinto origen. Eh, Así es que la respuesta tiene que ver con que hay una nueva realidad donde se intercambiaron más productos de distintos lugares y eso determinó entonces que surgiera el mercantilismo o capitalismo comercial. Antes solo se trataba de vender en la ciudad medieval lo que yo producía de más en el campo, los excedentes. Entonces yo ya llevaba mis productos y compraba otros productos. Pero ahora ya se trata de un comercio mucho más complejo donde se requiere de más capital. Entonces el capitalismo comercial está asociado con la expansión geográfica de Europa cuando se incorporan territorios nuevos. Eh, entonces, me están preguntando del cuarto B. Disculpen que les voy a contestar un texto nomás. Mientras, disculpen, pero para que no se queden a la espera. Ah, ya. Entonces, el capitalismo comercial está asociado a que se amplió el horizonte geográfico para los europeos con el descubrimiento de América. Y eso hace entonces que el flujo de mercancías que se mueve es mucho mayor y las inversiones que hay que hacer son también mayores. No es lo mismo financiar, no sé, el traslado de un canasto con productos del campo a la ciudad, eh, buscando cómo cruzo el río, cómo le pago al botero, cómo era en la Edad Media, sino que ahora se trata de cruzar el Atlántico o bordeando África llegar a Oriente. Entonces, claramente estamos hablando de un financiamiento mayor. 7. ¿Por qué se enfrentaron violentamente los distintos grupos sociales durante la Edad Moderna? Estamos hablando de la última lámina, ¿cierto? En la parte inferior, donde vemos ahí un ejemplo. ¿Cómo? La rebelión campesina. Ya, hay varias respuestas acá. Se enfrentaron violentamente los distintos grupos sociales en el ámbito de la sociedad medieval, ¿cierto? Donde había un sometimiento de la gente del campo a la voluntad del Señor. Hay aquí una rebelión, hay revueltas campesinas y que tienen que ver claramente con un tema de privilegios, de aumento de tributos, impuestos, en que los campesinos sintieron que había un abuso de parte de los antiguos señores feudales y se rebelan contra esto. Y yo les puse varios ejemplos, ahí les puse ejemplos de Alemania, de Inglaterra, de Francia, incluso de España, que ocurrieron todo entre 1500 y 1600. También hay revueltas urbanas, es decir, los que trabajan en la ciudad o las clases más bajas, los obreros de los talleres industriales, contra los dueños del taller porque no había remuneración adecuada a sus expectativas. Otras revueltas fueron territoriales, entre nobles y burgueses por espacios territoriales, y algunas conspiraciones o golpes de Estado también hubo en esa época. O sea, hubo una dinámica
bastante inestable en el plano social interno de cada territorio. Bueno, el siguiente capítulo, o parte del documento, se llevaba por título El Estado moderno, las monarquías autoritarias. Bueno, aquí hay dos conceptos que explicar. El primero, el concepto de Estado. El Estado es un grupo de personas, una nación, que comparte un territorio y que tiene un modelo político determinado. O sea, tiene entonces una suma de cosas: personas, territorio y organización. Y la organización se traduce en leyes. Bueno, este Estado moderno es el que va a nacer y fortalecerse a partir del siglo XIV, XV y durante toda esta época. Y este Estado moderno, a diferencia de la sociedad feudal, va a organizarse en función de una autoridad que le dé estabilidad a las actividades comerciales, mercantiles y a los intereses de cada uno. Y por eso la misma burguesía va a ir financiando y respaldando a los monarcas y dándoles cada vez más autoridad. Por ejemplo, la España feudal era una España dominada por los árabes, en donde los reinos del norte, los reinos cristianos, trataban de expulsar a los árabes y estuvieron durante mucho tiempo en una guerra de reconquista. Finalmente, el matrimonio de los reyes católicos permitió que se unieran fuerzas de dos reinos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, y juntos lucharon contra los árabes y los expulsaron de España. Esa unificación de fuerzas y ese matrimonio determinó que estos reyes recibieran el respaldo de los españoles y se fuera unificando España, que antes estaba dividido en muchos reinos. Algo parecido pasó en Alemania y también en Francia. Entonces, poco a poco, estos reyes, por distintas razones, van a ir recuperando autoridad. Y van a ir recuperando autoridad y van a poder cobrar impuestos, tener ejército, gozar de los préstamos de los burgueses y mostrar esa autoridad de una manera física. Y una manera física de mostrar autoridad es mostrar un edificio donde vive el gobernante. La imagen que está al centro, en la parte de arriba, es parte de una serie que seguramente ustedes habrán visto, y si no la han visto, se las recomiendo. Se llama Versalles, está en Netflix, y ahí vemos entonces a un señor parado en medio de una galería, que espero que alguien me identifique tanto la galería como al señor que está parado ahí. ¿Quién es ese personaje y dónde está? Espero su participación. Y les di la respuesta al anunciar la serie. ¿Alguien que se atreva? Imagen del centro, la parte superior. ¿Quién es? ¿Quién es el personaje? Atrévanse. Y sí da opciones, profe. Alternativa. Es que ya les di una pista, le dije que la serie se llama Versalles. Ya, entonces el Palacio de Versalles ese es uno de los Enrique tanto, ¿no? No, no es ningún Enrique, es un No, Luchito. entonces no sé. Es un Luchito. Luis XIV. Luis XIV, ¿cierto? ¿Y dónde está ahí? En un salón del Palacio de Versalles que se llama la Sala de los Espejos. Wow. ¿Ya? Y ahí vemos entonces los cristales, el mármol, la grandeza que está reflejada en este señor. Este señor es del siglo XVII. En cambio, los reyes católicos son del siglo XVI. Carlos V es del siglo XVI. Bueno, estas personas van a ir conformando estas monarquías autoritarias tremendamente poderosas y van a ser los grandes señores de sus naciones. Entonces ahí tenemos a Luis XIV, el símbolo del absolutismo máximo, digamos, de la monarquía absoluta en su gloria y majestad. En la época moderna empezó a surgir esto, a reunir poder los reyes y a tener entonces mostrar su poder en estas edificaciones. El Palacio de Versalles en el caso de Francia, en el caso de Inglaterra
Inglaterra, los Tudor también construyeron un gran palacio. En el caso de España también, los Habsburgo construyeron un palacio, estoy hablando del Escorial, por ejemplo. Ya, entonces, cada uno de estos edificios representa el poder. Y allí entonces hay gran inversión, mucha riqueza, mucho trabajo de muchos años. Ya, entonces, uno de los elementos importantes de este desarrollo del Estado moderno es que este Estado moderno se desarrolla en función de una autoridad central, que es un rey, cada vez más poderoso, un monarca. Monarca es uno, monarquía, mono, uno, monomio, monolito, una piedra, monarquía, un gobierno, una persona, que además hereda su poder por la vía consanguínea. Entonces surgen estos reyes aliados con la burguesía. La burguesía, ¿por qué la imagen que está al lado donde hay tres personajes? Lo que busqué fue una selección de imágenes de vestuario de burgueses del siglo XVII. ¿Por qué a los burgueses les puede interesar que exista una autoridad con tanto poder? La respuesta es sencilla: para mantener la estabilidad en esa nación y proteger sus intereses económicos. Los burgueses, o lo que son los capitalistas hoy día, o los grandes inversionistas, ¿dónde van a poner su inversión? En un país estable, donde las leyes se respeten. De manera que si el país cae en inestabilidad, los capitales se van a otro lugar donde le ofrezcan lo que ellos quieren. ¿Y qué quieren? Estabilidad y leyes que se mantengan en el tiempo. Esa es la motivación del capital, para dónde va. Entonces, ellos necesitan una autoridad fuerte que les asegure estabilidad. Y así entonces ellos invierten y hacen negocios de largo plazo. Y por eso hay una alianza entre el rey y la burguesía, la alta burguesía obviamente, que se va a asociar con él. Aunque no están vinculados por la sangre como la nobleza, pero están vinculados por los intereses económicos. Entonces, al lado del desarrollo de las monarquías autoritarias, está la burguesía, que necesita, los comerciantes y banqueros, estabilidad, leyes que perduren en el tiempo y que las cosas estén calmadas para que sus inversiones renten. A su vez, ellos van a pagar impuestos y van a hacer préstamos a las personas y al Estado. Entonces va de la mano el desarrollo de la burguesía con la necesidad de un rey que cada vez va a cobrar más poder. Y ese rey, para administrar un Estado que es grande y complejo, que no es como un feudo, necesita funcionarios, necesita una burocracia. La palabra burocracia viene del francés, bureau es oficina, la burocracia es la gente que está en las oficinas, o sea, los que administran, los contadores, secretarios, los que llevan el orden de este Estado. También necesita un ejército pagado, que sea fiel al pago, ¿ya? Entonces se contrata mercenarios y se les paga un sueldo y se les uniforma después, y ese es el respaldo del poder, ¿ya? Entonces, este Estado moderno se respalda en la burguesía, se respalda en los funcionarios, se respalda en el ejército, se respalda en la institucionalidad, se respalda en una economía. Ahí vemos unas monedas, ahí, si se fijan con atención en las monedas, esa es una moneda típica francesa que refleja el rostro del rey en la cara y en el sello, el escudo del país. Bueno, y al lado, ¿cierto? Hay varios personajes que los van viendo ahí, no sé si los reconocerán, pero partiendo de la moneda, ¿reconocen al primer personaje alguien? ¿De esa foto con 4 personajes? Sí, correcto. ¿Cuál es el primero? ¿El que está al lado de la moneda? ¿Será Jacobo algo o no? ¿O no? Digo que es un rey de España del siglo XVI. Ya no me acuerdo entonces. Pero sé 2 más de los que están ahí. Ya, ¿alguien sabe el primero, no? Antes de pasar al segundo, ¿no? Ya, el primero es Carlos V, el gobernante más famoso e importante del siglo XVI. Ya, el segundo tú lo sabes, ¿cuál? ¿Quién es? Enrique VIII.
Enrique VIII de Inglaterra, de la familia de los Tudor. El tercero, Ay, no sé. Un rey de Francia. Francisco I de Francia, muy bien. Y el cuarto, Solimán el Magnífico, Solimán el Magnífico. ¿Y con qué territorio tiene que ver? otomano. Con el Imperio Otomano, también del siglo XVI. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, o sea, entender qué es el Estado moderno, cómo funciona. Y bueno, el texto aportaba información y por eso están las preguntas que vienen a continuación. Ya respondí a las preguntas, pero espero ahora que ratifiquemos la respuesta, lo que entendieron, y me vayan colaborando. ¿Cómo consiguieron aumentar sus ingresos los monarcas? Trasladen eso hasta la época actual, porque estamos siempre buscando explicar cómo funciona la dinámica de los estados. ¿Cuál es la base de los ingresos Los de los impuestos. gobiernos? Los impuestos. ¿Mm? La recaudación. ¿Alguien habló? La recaudación de impuestos. ¿Cómo consiguieron aumentar sus ingresos los monarcas? Con impuestos. Y en segunda instancia, con préstamos. ¿Y quién hacía los préstamos? Los burgueses. Los burgueses. Ya, la banca. Y así tenían más Dos. soldados y funcionarios. Dos, ¿en qué se diferencia la monarquía autoritaria de las monarquías feudal que había antes? Me refiero a que antes, en la Edad Media, igual había reyes, pero ahora, Pero no tenía tanta importancia porque estaban los señores feudales. ya, o sea, Se dividía el poder. En cambio, ahora el monarca tiene más autoridad. ya, el rey de la época feudal es un monarca sin grandes atribuciones, sin mucho poder. En cambio, este rey que estamos viendo ahora en la época moderna es un rey con poder político, económico, militar. Claramente se trata de una diferencia muy notoria. Tenemos reyes débiles y ahora tenemos reyes cada vez más fuertes y sin ningún contrapeso que los controle. Y van a ir sometiendo a la nobleza de a poco y vamos a ver cómo Luis XIV termina poniéndola a la nobleza a su servicio y manipulándola, dándole pan y circo para que se entretengan, lo hacen bien, pero no se metan en la política ni en la economía, ni en la guerra. 3. ¿A qué se refiere la expresión burocracia? Si me escucharon con atención, ya lo expliqué. Y está en el texto también. Lo de la oficina. ¿A qué se refiere la expresión? Más que traducirlo, ¿cuál es el sentido de esta expresión? ¿A quién incluye? Que trabajan en la oficina. Profe, la Vale Flores lo estaba diciendo, pero no se le escucha. Sí, no lo escuché. Pero eso dijo. Entonces, ya, pero un poquito más amplio, a ver, más que solo los de la oficina, porque en esa época no había una oficina, pero viene de la palabra de bureau, francés, oficina, o despacho, o escritorio, en realidad. Entonces, la burocracia alude a un grupo de personas. ¿Qué tipo de personas? A ver, traduzcámoslo a los tiempos actuales. Hay más de alguna persona que dice, por ejemplo, ahora a propósito del bono COVID y de los distintos bonos que se están buscando que la gente pueda tener algunos ingresos. Dice, Empresarios no, a mí públicos. no me ha llegado nada. Pura burocracia. Pura burocracia. ¿Qué es la burocracia? ¿Con Puro qué bla se está bla. asociando la expresión burocracia cuando yo digo que no me llega el bono porque me es pura burocracia? ¿No se refiere a los funcionarios públicos? A los funcionarios públicos, que me mandan de una oficina a otra, me están bypaseando, me mandan para allá, para acá, de una oficina a otra, con distintos funcionarios. Entonces la burocracia es el aparataje, el sistema administrativo que tienen los monarcas. El monarca medieval no tenía una burocracia, tenían, qué sé yo, una especie de secretario, un ayudante, un bufón que lo divertía, pero no tenía una burocracia, tenía asistentes que le ponían la armadura, que le cuidaban la peluca, ya, pero la burocracia es mucho más que eso, la burocracia es el conjunto de administradores. Estamos hablando de los gobernantes locales, estamos hablando de los funcionarios que el rey maneja para que le administren el tesoro, estamos hablando de los ministros. Ya en este contexto hablamos de ministros. Por ejemplo, Luis XIV tuvo un excelente ministro de Hacienda y que si no fuera por ese ministro de Hacienda, no habría podido construir el Palacio de Versalles.
O sea, la burocracia es el conjunto que complementa al gobierno del rey y le administra distintas acciones. 4. ¿Qué es una institución? ¿Qué hace que yo distinga una institución de otro tipo de organismo? Cuando algo está institucionalizado, porque una manera de tener poder el rey es institucionalizando cosas. Puede ser un organismo. Por ejemplo, los bomberos son una institución. Ya, pero ¿cuándo algo es una institución? Haciendo la parte del Estado. Cuando está organizado. Perdón, escuché dos voces al mismo tiempo. Haciendo la parte del Estado. ¿Cuándo? Ya, hay instituciones que son estatales, hay instituciones que son privadas, pero el concepto de institución tiene que ver con qué. Tiene que ver algo relacionado con burocracia. Con una organización Jerárquica. formal. Ya, exacto. Una organización formal jerárquica. Y bueno, ¿por qué se va a caracterizar? Porque es formal, porque es jerárquica y porque administra algo en particular. Administra un aspecto del Estado o un aspecto de una empresa. Y la última pregunta, ¿quién tiene la respuesta? Que profe no se ve, o al menos yo no la puedo. Pregunta 5. No la puedo leer, no sé por qué no. ¿Qué es el Estado moderno? Esa es la pregunta. O partamos por más simple. ¿Qué es el Estado? También yo se lo expliqué. El conjunto de personas que ¿Qué es el viven en Estado? el mismo territorio bajo las mismas reglas. A ver, te la simplifico para que me repitas. ¿Cuáles serían los 3 elementos básicos del Estado? Eh, ¿Qué tiene que haber para decir que esto es un Estado? Territorio, personas, Territorio, leyes. personas, Leyes. leyes. Ya. O sea, el Estado es, la definición clásica de los diccionarios es, el Estado es la nación políticamente organizada en un territorio. Y otro atributo del Estado es que el Estado es soberano, o sea, tiene leyes exclusivas propias y nadie las puede cambiar. Entonces, cuando decimos la nación, estamos hablando de las personas, el pueblo, las personas que comparten la misma historia, el mismo lenguaje, las mismas tradiciones, la misma historia en el fondo, la misma cultura. Esa es la nación. Políticamente organizada, no estamos diciendo en república, en democracia, no importa. Tiene una organización política. Responde a una misma estructura, a una misma institucionalidad. Entonces, la nación políticamente organizada, con leyes, constitución o sin constitución, pero con leyes, con normas, y en un territorio. O sea, el territorio está definido, hay límites. Y ese es el alcance que tiene el monarca en este caso. Entonces, el Estado es una nación políticamente organizada en un territorio. Y sobre ese territorio, el líder de ese Estado puede ejercer la soberanía. Ahora, este concepto es el que vamos a analizar la otra clase, que tiene que ver con, que la soberanía tiene que ver con el cómo definimos y ordenamos las cosas nosotros. Por lo tanto, no puede venir Donald Trump o cualquier otro personaje a decirnos cómo lo hacemos nosotros en Chile. Porque Chile es un país soberano. La palabra soberanía viene del soberano, que es el rey. Hoy día tenemos un concepto distinto. Hoy día decimos la soberanía reside en la nación. Ya, pero en el tiempo que estamos hablando, la soberanía residía en el soberano. O sea, claramente estamos hablando de una monarquía donde el poder del soberano viene de Dios, no del pueblo. Hoy día hablamos de un concepto de soberanía popular. En ese tiempo hablábamos de la soberanía de origen divino. ¿Alguna pregunta, comentario al cierre?
¿Qué caracterizaba, De mi parte, yo quiero... ¿Sí? qué caracterizaba a la ¿Sí? institución? La estructura jerárquica y la función que tiene. O sea, hay instituciones para cada cosa. Por ejemplo, los bomberos son una institución, los scouts son una institución, el centro de padres es una institución, el Estado es una institución. O sea, hay un ordenamiento y un objetivo. Y esta estructura existe para algo. Hay instituciones públicas, privadas, hay instituciones con fines de lucro, sin fines de lucro. O sea, algo que está institucionalizado es algo que funciona de una determinada manera. Te voy a dar un ejemplo más complejo. Por ejemplo, el inquilinaje es una institución. Existió en Chile hasta los años 70. Era como un poco que un patrón de fondo tenía varios inquilinos a los que no se les pagaba un sueldo ni se tenía un contrato. Se les entregaba tierras para que ellos sobrevivieran o pudieran producir lo que necesitaban. O sea, la institucionalidad tiene que ver con una forma, un orden. ¿Ya? Y puede ser una institucionalidad formal o informal. Entonces, la institución es un orden jerárquico con una función específica, con un objetivo, un sentido. Entonces, en el caso de los reyes de los que estamos hablando, los monarcas autorios tienen una institucionalidad al servicio del orden y la monarquía, tienen un conjunto de funcionarios, o sea, todos los elementos que forman parte de lo que está al servicio del Estado es la institucionalidad. Pero también hay instituciones que no tienen que ver con el Estado. Por ejemplo, un colegio es una institución, el centro de padres es una institución, dentro del mismo colegio, los scouts otra institución. O sea, es una estructura con un orden jerárquico. En el grupo scout hay un consejo, ¿cierto? Y están las distintas, ¿cómo se dice? Los distintos grupos que forman parte de esta estructura. Y hay un uniforme, y hay un lenguaje, y hay códigos propios. Eso hace una institución. Ya, gracias. Ya. Bueno, al cierre, nuevamente mis disculpas por mi problema, pero no lo pude manejar, entonces llegué con esta ligera tardanza. Voy a mandarle un mensaje a los alumnos del cuarto B para que me excusen también. Y espero que haya quedado claro. La idea, en realidad, el inicio era un poco distinto porque era como conectarnos con la última que hicimos en la clase pasada, que fue ver continuidad de cambio, pero en beneficio del tiempo preferí partir al tiro con el documento. No hemos terminado, ¿eh? Vamos en el punto 3 del documento y tiene 2 puntos más, el 4 y el 5. Y después hay una actividad que ojalá la próxima semana sí la tengan desarrollada. Es la última actividad, dice, les presento una serie de imágenes y la idea es que ustedes reconozcan la imagen y la pongan en contexto. O sea, me expliquen por qué la puse ahí, qué tiene que ver con la época que estamos hablando. Que en el fondo es ratificar o reafirmar lo que ya hemos hecho al revisar el documento. Así que por mi parte, reiterando nuevamente mis excusas por mi tardanza, les deseo que tengan una buena tarde, un provechoso almuerzo y nos veremos el viernes con los de electivo y la otra semana nuevamente a esta misma hora en el mismo canal con el cuarto C. No me di el tiempo de pasar la lista para saber si estaban todos, pero vi que habían más de 20 conectados, no vi el último. Habían pero ya se está 25 en clase, si no me equivoco. Sí, igual hay 20. qué bueno, y pues son 31, ¿sí? Que el 21 de mayo es feriado normalmente.